Buenas noches, nosotros somos el grupo número 15. Estamos conformados por Keren González, Jason Hernández, Dania Parada y quien les habla, Camila Torres. En el marco de un ejercicio académico para aplicar conceptos estadísticos, se lleva a cabo una encuesta que consistió en recopilar las calificaciones obtenidas por 50 personas en un examen. Este análisis tiene como objetivo principal comprender cómo se distribuyen las calificaciones en el grupo encuestado, identificar las medidas de tendencia central y dispersión y representar gráficamente los datos para extraer conclusiones relevantes. La elección de esta variable cuantitativa responde a su relevancia en contextos educativos, permitiendo explorar aspectos como el rendimiento promedio, la variabilidad entre las puntuaciones y patrones que podrán sugerir tendencias de aprendizaje. El análisis detallado incluye la organización de datos en una tabla de distribución de frecuencias, el cálculo de estadísticas descriptivas como son la media, la mediana, moda, desviación estándar, entre otras, y la elaboración de diagramas visuales como gráficos circulares y de barras para facilitar la interpretación. La encuesta fue realizada a 50 estudiantes de una institución educativa y la variable fue elegida, fue la calificación del examen con una escala de 0 a 100. Estos fueron los resultados. Los resultados van desde una nota de 45, que es la mínima, y la máxima hasta 94 en esos intervalos. Con estos resultados de la encuesta realizamos, podemos realizar el ejercicio. Antes de hacer la tabla de frecuencia, debemos hallar lo que es el rango, los intervalos y la amplitud. El rango se halla buscando la X máxima y menos la X mínima, que en este caso son los números de datos. En la X máxima tenemos al dato mayor, que en este caso viene siendo 94, y se resta con la X mínima, que es 45. El resultado viene siendo 49. Para hallar los intervalos, que es la cantidad de casillas para hacer la tabla de frecuencia, es con la fórmula de Stoner, creo que se llama, la ley de Stoner, que es K igual a 1 más 3.322 logaritmo n, que en este caso sería 1 más 3.322 logaritmo, que n es la cantidad de datos, que en este caso es 50. Al hacer eso da 6,64, pero siempre tiene que dar, se aproxima a la cantidad, a la siguiente, y se aproxima a 7. La amplitud es para saber la cantidad de intervalos, la diferencia, y se halla dividiendo el rango con el intervalo. Se divide 49, que es lo que nos tiene el rango, dividido entre el intervalo, que es 7. Al dividir 49 entre 7 nos da 7. Y la tabla de frecuencias, pues acá están los intervalos, que va desde 45 hasta 94 y se le suma 45 más 7 da 52, de 52 más 7 da 59 y así sucesivamente. La X se halla sumando lo de los intervalos, como en el primero 45 más 52 y se divide entre 2. Nos da 48.5 y así con las siguientes casillas. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite ese dato. En este caso, se halla desde 45, ya que este es abierto, la llave es abierta y el paréntesis significa cerrado. Así que significa que el 52 no se va a contar. Entonces se busca entre 45 y 51. La vez que se repite es 6. Y así se hace con los otros casos. La frecuencia relativa es dividir 6 entre la cantidad de datos, que sería 6 dividido entre 50, da 0,12. Así con los demás. La frecuencia absoluta acumulada es empezar a colocar, a sumar los datos. Si la primera va a quedar igual, 6. 6 más 8, 14, 14 más 6, 20, 20 más 7, 27, 27 más 7, 34, 34 más 7, 41 y 41 más 9, 50. En la última debe dar el número total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, pero con la casilla de frecuencia relativa. 0,12 más 0,16 da 0,28 y así sucesivamente. Y el porcentaje es multiplicar la frecuencia relativa por 100. 0,12 por 100 da 12, 0,16 da 16 y el total nos tiene que dar 100. Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Dania y yo les voy a hablar sobre cómo determinar la media, la mediana y la moda de esos datos.
Entonces, para determinar la media, la mediana y la moda, vamos a tener en cuenta esta tabla y vamos a empezar hallando la media. Para hallar la media se usa la fórmula que nos dice que se halla sumando x por f dividido en n. En este caso, para hallar esto x por f, tendríamos que multiplicar 48,5 por 6, 55,5 por 8, 62,5 por 6, 69,5 por 7, 76,5 por 7, 83,5 por 7, 90,5 por 9, pues así sucesivamente la tabla de x y f. Y este resultado lo dividiríamos en el número total de datos. Puedes bajar, Camila. Entonces, el resultado de x por f nos daría 3.531 y lo dividiríamos en el número total de datos que sería 50. Y en total, eso nos daría que la media es 70,62 calificaciones. Y luego, para hallar la mediana, entonces, primero que todo, es importante hallar la posición. Para hallar la posición, se coge el número total de datos que es 50, se divide en 2, el resultado nos daría 25 y ese dato lo tendríamos en cuenta y nos vamos para para la casilla de frecuencia absoluta acumulada y buscamos el número 25, pero como no hay, entonces nos aproximamos al que le sigue, en este caso sería 27. Entonces, buscamos en la casilla del 27 los intervalos y cogeríamos el número 66 como el límite inferior. ¿Puedes bajar, por favor? Entonces, ya sabiendo que el límite inferior es 66, luego nos dice la fórmula que debemos colocar el número total de datos dividido en 2, pues ya sabemos que es 25, y nos dice también que debemos restarle frecuencia absoluta acumulada menos 1. De nuevo nos vamos a la casilla y buscamos la frecuencia absoluta acumulada, vemos que es 27, pero como es menos 1, entonces cogemos el número anterior que es 20. Y luego lo tendríamos que dividir por FI. Entonces, de nuevo nos vamos a la casilla, miramos en donde está FI, entonces es 7 en la casilla de FI, entonces lo dividimos por 7 y como mi compañera anterior pues dice que lo multiplicamos por la amplitud, mi compañera anterior ya halló la amplitud y es 7, entonces podemos ver la operación resuelta más abajo, entonces sabemos que el límite inferior es 66 más el número total dividido en 2, que es 25, frecuencia absoluta acumulada, que era 20, eh, menos 1, que era 20, dividido en FI, que era 7, y por la amplitud, que era 7. Entonces, realizando estas operaciones, que es 5 dividido en 7 por 7, pues realmente ahí se cancela el 7 con el 7, entonces nos daría 5 más 66. En total, esa operación 66 más 5 nos daría 71, pero ahí lo estamos aproximando con a decimales, entonces realmente es 71 en este caso. Y luego continuamos con la moda. Como ya sabemos que el límite inferior, como en el anterior caso, es 66, en este caso solamente vamos a tener en cuenta, según como dice la fórmula, el límite, perdón, la casilla de F1. Entonces, miramos que hay F1 en la casilla de 7. Entonces la colocamos en la fórmula. Entonces nos dice que en la primera es F1, entonces va 7 y luego nos dice que es F1 menos 1. Entonces miramos de nuevo la casilla y entonces miramos, tenemos como es menos 1, entonces nos vamos a la casilla anterior, vemos que es 6, entonces lo colocamos en la fórmula. Entonces sería 7 menos 6. De nuevo nos dice que eso
FI menos FI menos 1 lo tenemos que dividir en FI menos en FI menos 1, como ya sabemos, FI era 7 y FI menos 1 era 6, entonces colocamos 7 menos 6 y más que tenemos que llenar los datos de nuevo de FI menos FI, pero en esta vez es FI más 1, entonces nos vamos de nuevo a la casilla. Miramos que FI pues es 7, en este caso como tenemos que sumar una casilla más, pues bajamos y es 7, de igual manera. Entonces llenamos esos datos y ya tenemos ahí la ecuación. Entonces sumamos los resultados, límite inferior 66, 7 menos 6 es 1, el 7 menos 6 1, 7 menos 7 es 0 y se multiplica por la amplitud que es 7, entonces 66 más 7 y como resultado nos da que la moda es 73. Buenas noches, mi nombre es Jason Hernández. A mí me correspondió lo que es determinar la varianza, la desviación estándar y la desviación media. Para empezar, la varianza es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la dispersión de un conjunto de datos en la relación de la media aritmética. La varianza baja indica que los datos están cerca a la media. Una varianza alta indica que los datos están dispersos a la media. En este caso, para sacar la varianza, la fórmula sería la sumatoria de x1 menos x2 elevado al cuadrado dividido sobre n, que en este caso nos dio lo que es, baja un poquito para mí, 202,58. Ya para la desviación media, se utiliza para entender qué tanto se alejan los datos de un conjunto promedio. En este caso, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sería S raíz cuadrada, baja un poquito, Cam, X menos X al cuadrado menos N, dividido en N. En este caso, baja un poquito, baja, baja. Ya para la desviación media, se suman las diferencias absolutas entre cada valor y su media, y se divide entre el número de datos. En este caso, sería 620,48 dividido sobre 50, y el valor nos da 12,4. Buenas noches, mi nombre es Keren González y les voy a explicar los diagramas. El diagrama de barras es un gráfico que representa la frecuencia absoluta de los datos dados. El eje horizontal X muestra los intervalos de la clase que agrupan los valores en rangos como 48.5, 55.5, etc. Y el eje vertical Y muestra la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que los datos caen dentro de cada intervalo. Las alturas de las barras indican cuántos datos pertenecen a cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo 55.5 la barra tiene una frecuencia de 8, lo que significa que 8 datos caen en ese rango. Para el diagrama circular, representa la misma información que el diagrama de barras, pero en términos de frecuencias relativas, como por ejemplo proporciones o porcentajes. Cada segmento de círculo representa un intervalo de clase y su porcentaje respecto al total de datos. Por ejemplo, el intervalo de 90.5 ocupa el 18% del gráfico, lo que indica que el 18% de los datos caen en ese rango. Esto es útil para entender la proporción de cada intervalo de manera visual, ideal para comparaciones rápidas.
Ambos diagramas son formas gráficas de resumir y analizar los datos distribuidos en intervalos. Mientras que el diagrama de barras destaca las cantidades absolutas, el circular se centra en las proposiciones. Y como conclusiones, nosotros sacamos tres. La primera sería que la estadística y la probabilidad permiten a los psicólogos analizar datos recogidos en investigaciones, así como la media, la mediana y la moda, ayudan a describir tendencias centrales de variables como los niveles de estrés, la inteligencia o la satisfacción. La segunda conclusión sería que para la varianza y la desviación estándar sirven para las pruebas de personalidad y habilidades cognitivas, ya que ayudan a interpretar cuán homogéneos o diversos son los resultados de los pacientes en comparación a grupos específicos. Y la tercera sería que los conceptos estadísticos también permiten estudiar dinámicas grupales como la satisfacción laboral en empresas o la cohesión en equipos. Se pueden utilizar diagramas o gráficos, los cuales mencionábamos anteriormente, que sirven como herramientas visuales que permiten identificar patrones de comportamiento o resultados terapéuticos. Por ejemplo, un diagrama de barras podría mostrar la efectividad de diferentes terapias en la reducción de síntomas de ansiedad, ayudando en la toma de decisiones clínicas. Las probabilidades ayudan o permiten prever comportamientos o riesgos psicológicos como la posibilidad de recaídas en diversas adicciones.